Gestos Erróneos cuenta con el apoyo del área de cultura de la UNICEN. Creamos con arte, hacemos cultura. Después de comer, cuando mi mamá hacía la siesta, yo me sentaba junto a la radio para escuchar a Antonio Tormo. Tenía permiso para no dormir la siesta. Ya no hacía ruido ni iba a despertar a nadie. Eso sí, era una hora en que me daban ganas de ponerme dentro de algo, por ejemplo en el zaguán o debajo de un árbol de mandarinas. Una vez me comí toda la producción del árbol, o me iba a leer al zaguán con las piernas en alto, como aconsejan las revistas, y en un rinconcito de la cocina escuchaba a Antonio Tormo. Tenía una voz finita y sonaba como si lo estuviera rondando un resfrío, pero no me parecía un defecto, le añadía un ingrediente interesante. Esa voz era como un reclamo, como una queja soterrada. Yo me sabía casi todas sus canciones y no me importaba escucharlas 20 veces porque quería descifrar la letra. Una era: cuando pa' Chile me voy, cruzando la cordillera, late el corazón contento. Una chilena me espera. Mi derecho vital a ser un monstruo. A las 5 me harté, pero a las 6 te vi. Apostaría todo a la transformación. La palabra bardo se me aparecía por las paredes sin revocar. Donde los muertos se divierten. Siempre es el miedo de ser nosotros lo que nos lleva delante del espejo. Ni sentiría vergüenza del error o del deseo, que a veces son lo mismo. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Gestos Erróneos. Sean bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este capítulo número 49 de Gestos Erróneos por Radio Magma, la 92.1 o por www.radiomagma.com.ar. En este miércoles de censo voy primero a presentar a quienes llevamos adelante este programa. Mi nombre es Darío Ledesma, me dicen Palito. En la operación técnica, selección musical y construcción del universo sonoro de Gestos Erróneos, el querido Gabriel César. Hola Gaby, ¿cómo estás? Ahí está su famoso gesto silencioso. Y frente a mí está quien también lleva la conducción de este programa, el querido Facundo Di Paola. Dipa, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy buenos días para todos, todas, todes en la ciudad de Tandil. Muy bien, muy bien. Estoy probando alejarme del micrófono, volverme a juntar y todo eso. ¿Te censaron, Dipa? Sí. Me censaron. ¿Hiciste el censo digital o lo hiciste...? No, lo hice presencial. Tenía ganas del contacto social, sí. Me parece muy bien, Dipa. Así que lindo. Tenía ganas también de recibir. Yo había censado hace 10 años, hace 12 años. Entonces tenía ganas de recibir a alguien y de ofrecerle un matecito, un tecito, algo. Me dijo no podemos nada. Así que bueno, nada. No pasó. Contesté y sí. Contesté y se fue. Contesté como un viejo, un señor grande ya. De 90, sí. Así. Yo salí y dije, hola, ¿qué tal? Este es mi código. Y me fui adentro. Duró 30 segundos todo. Dipa, te voy a hacer la pregunta de rigor de todos los programas. ¿Qué leíste y por qué para abrir este capítulo 49 de Gestos Erróneos? Bueno, ¿qué leí? Porque como son ocasiones especiales. Me encanta. Leí un texto de la escritora Eve Ugar. Eve Ugar para mí es una de las escritoras más hermosas y exquisitas que hay en la Argentina. Falleció también hace un par de años. Era de esas escritoras a las que yo seguía por distintos lugares cuando iban a hablar y eso. Una vez tuve la suerte en un taller literario que le hicimos una entrevista. Me encanta que siempre tenés una anécdota con las personas que admirás. La seguía, ¿viste? Yo soy así como... una vez tuve la suerte en un taller literario que hacía que le fuimos a hacer una entrevista, así que estuvimos charlando con ella. Conocí a Tandil, conocí a Patricia Rato de acá de Tandil, conocía también a Inés Acevedo, otra escritora tandilense, joven y contemporánea nuestra. Y bueno, ahí Eve Ugar tiene ahí como es para mí es una escritora muy linda, escribe muy buenas crónicas de viajes.
Este libro me lo acabo de encontrar al entrar acá. Acá en Arte y Parte hay un puestito de venta de libros. Y estaba ahí para vender, así que me lo agarré. Lo compraste. Lo compré. Lo compraste hace una hora. Hace nada, claro. Entonces dije, listo, voy a leer de acá. Y leí un cuento que se llama Antonio Tormo. Empecé a mirar a ver qué cuentos había, empecé a mirar un poco los inicios. El libro se llama Un día cualquiera. Tiene una serie de relatos distintos sobre días cualquiera de cualquier persona, digamos. Bien. Y leí este primero porque hacía referencia a la radio y a ese momentito donde nos ponemos y nos sentamos frente a al lado de la radio o frente a la radio, o ponemos la radio en la cocina y simplemente nos dejamos llevar por lo que sucede ahí. Y podemos por ahí leer, lavar los platos, cocinar, y vamos charlando con la radio, viste que está como ese diálogo. Y bueno, ella también ahí llega a contar esto de que le daba esa curiosidad, también algo poético que eran las letras de Antonio Tormo, claro, en su música, digamos, y cómo le generaba esa curiosidad, digamos. Así que nada, lo elegí simplemente por eso, porque fue un libro recientemente adquirido y porque habla de este medio de comunicación tan hermoso que es la radio. Me encanta que el azar de este día haya traído de alguna manera ese libro ahí, que ahora haya sido parte de este programa. Hermoso. Así que genial, buenísima la lección. Bueno, vamos a pasar a decir cómo se comunican con nosotros. Por favor. Para comunicarse con nosotros lo pueden hacer a través del teléfono de la radio, que es 2494-640202. Nos pueden escribir a nuestros teléfonos personales si nos conocen. También se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro Instagram, que es Gestos Erróneos. Nos pueden mandar un mensaje, subir una historia de donde nos están escuchando y demás. Lo que quieran, hagan lo que deseen con eso. Y les queríamos contar también que en el link de la biografía del Instagram hay un link con un montón de botoncitos. Entran ahí y pueden buscar los capítulos anteriores de Gestos Erróneos en Spotify, en Mixcloud, que son las dos plataformas donde los subimos. Hay un botoncito que te lleva a la plataforma Cafecito para que nos invites un cafecito, para que banques este programa con un aporte simbólico, invitándonos a tomar un cafecito. Pero además queríamos contar que invitándonos a ese cafecito estamos haciendo un sorteo de un libro que nos donó la librería compañera, que es La Bullanga, que se llama De Ganados y de Hombres, de Ana Paula Maya. Así que no solo aportás al programa, sino que estás participando en un sorteo de ese libro, que es el libro del Club Minga, que es el club de lectura de La Bullanga. El Club Minga es gratuito. El Club Minga es gratuito. O sea que te ganás el libro y te podés ir gratis a participar del club de lectura. A charlar con otras personas de qué te pareció el libro que te ganaste comprando un cafecito para Gestos Erróneos. Hermoso. Así que invitamos a que aporten, a que participen del sorteo. Pero también les queremos recordar que hay otra manera de comunicarse con Gestos Erróneos, que es a través de una carta. La carta es otro de los medios de comunicación que siguen estando ahí latentes y que cada tanto aparece. Qué linda la emoción de ver al cartero o a la chica que trae las cartas y que te deje una carta y que sea una carta, que no sea una cuenta, un coso, que sea una carta, para revivir esa emoción. Y para eso reivindicamos la escritura epistolar, porque la escritura epistolar nos permite otro suceso en la vida. Podés ponerte en la radio, escuchar Gestos Erróneos y ponerte a escribir una carta para nosotros o para cualquier otro interlocutor con el que puedas subrepticiamente, de costado, por abajo, hablar a través de la radio con otra interlocutora con la que quieras hablar, escribiendo una carta a través de nosotros, así, eso. Así que nada, escriban esas cartas, la ponen en un sobre, la mandan al Centro Cultural Arte y Parte, Belgrano 342, en la ciudad de Tandil, para el programa Radial Gestos Erróneos. El código postal de Tandil es 7000, así que estaremos esperando sus cartas. I got sunshine. Gestos Erróneos, una irritante garúa literaria. Generación alquiler. ¿A qué edad te fuiste de tu casa? Yo me fui cuando tenía 17 años. Desde entonces, todos los meses, pago mi libertad condicional.
Me gusta mucho ese epígrafe de un libro de Barthes: la única pasión de mi vida ha sido el miedo. Los que alquilamos sabemos lo que eso significa. Ninguno de mis amigos es dueño de un techo. Por momentos creo que es lo único que nos une. A veces con mi novia, cuando queremos causarnos un profundo dolor, nos detenemos en alguna inmobiliaria. Un cuento maravilloso no tiene hadas, ni dragones, ni castillos encantados. Para mí un cuento maravilloso es una persona que te cuenta que se compró una casa. Si querés que te dé una ACV, anda a un banco y pedí que te expliquen qué necesitas para que te den un crédito hipotecario. Voy a armar un grupo de apoyo para las personas que sufren una angustia enorme porque saben que nunca les va a alcanzar para comprarse una casa. Cada vez que veo un cartel que dice "se vende", tengo la mala costumbre de llamar y preguntar el precio. Es mi propia manera de practicar sadomasoquismo. Cuando nos suben el alquiler, dejamos de tener sexo por un buen tiempo. Después vuelve todo a la normalidad. Parece una reconciliación y en algún sentido lo es. Comprar un terreno y empezar a construir y vivir el chamullo ese que dice terminar una casa te lleva toda la vida, no es una opción. Construir en el fondo o arriba de la casa de tus suegros tampoco es una opción. Hay una palabra que no sé qué significa: herencia. Peor es vivir con los padres. Muy bien, y seguimos en este bloque 2 de Gestos Erróneos. Acabamos de escuchar al poeta, escritor, docente Walter Lescano en un audio y un poema elegido por él, que nos grabó especialmente para este programa de hoy, así que le agradecemos desde ya a Walter por este hermoso gesto afectivo, digamos, hacia el programa. Walter Lescano, sí, obviamente le agradecemos muchísimo que haya grabado estos audios, que haya seleccionado ciertos poemas que vamos a ir escuchando durante el transcurso del programa, pero también es, como habrán escuchado en nuestra presentación, la presentación del programa tiene como un montón de voces y fragmentos de voces, es quien dice la palabra bardo se dibujó en las paredes sin revocar. De la presentación solamente nos queda un autor a abordar, así que lo abordaremos probablemente en el año, pero bueno, hoy le ponemos el tilde a que abordamos y conocimos a Walter Lescano. Yo lo conocí con el poema donde dice la palabra bardo se dibujaba sobre la pared sin revocar, que es un poema que lee en un ciclo que se llama Poesía en la Hierba o algo así, que está en YouTube, pueden buscar, hay varios autores, autoras leyendo sus poesías. Tiene unos años el video, pero bueno, ahí está Walter leyendo ese poema. Bueno, yo debo decir que a Walter Lescano lo conocí gracias a vos. Bueno, así que nada, me llegó ahí, me prestaste libros, todo, así que me llegó por vos un poco antes de empezar este programa, allá lejos y hace tiempo, ¿no? Walter nació en 1979 en Goya, Corrientes. Es escritor, novelista, escribe poesía, escribe notas periodísticas. Es docente en escuelas secundarias, así que tenemos ahí como un abanico de actividades. Sí, no, te puedo decir cómo se define él me en gusta relación a eso. Dale. En una entrevista él dice, le preguntan, empecemos por lo obvio, eres narrador, poeta, haces notas y ensayos, ¿qué eres finalmente? ¿Dónde te gustaría que te ubicara mejor? Y él contesta, cuando me toca viajar, a mí esto me parece muy lindo, lo que va a decir, porque tal vez a nosotros nos pasa, a mí por lo menos me pasa también esto. Cuando me toca viajar y llenar planillas siempre pongo docente. Es algo que me parece muy noble y por otra parte una actividad decente. Después, todo lo otro referido a la literatura y al periodismo tiene que ver con una manera de buscar las formas de lo real de otro modo, a cómo hacer viable económicamente cierta curiosidad. La poesía y la ficción son rebeliones que hay acerca de mi procedencia, de mi clase social y cómo puedo hacer yo para descubrir los fantasmas en los cuales se manifiesta la vida. También es un modo de ocupar el tiempo, de habitarlo. Pero cuando uno se define, hay algo que muere. Si por ahí uno se rinde ante una etiqueta, hay una parte del juego que se acaba. Entonces me interesan los bordes un poco difusos, caóticos de vivir.
Me parece como una definición re linda y me parece también que muy lindo que rescate la docencia como... Yo creo que es como una de las armas más nobles que hay y que la rescate. No solo cuando enseñamos fichas, creo que todos ponemos docentes porque tal vez la mayor parte de nuestros ingresos provenga de la docencia, quienes somos docentes. Y lo otro sea un accesorio. Sí, total, claro. No, y además esto que hablamos siempre de todos los oficios de alguien que se dedica a hacer algún tipo de expresión artística, que termina haciendo muchísimas cosas además de lo que quiere hacer, digamos. No sé, es periodista, es docente, pero bueno, por ahí lo que busca es también ser poeta, por ejemplo. Exacto. Él leí en un par de notas esto de que se siente de una generación, que esa generación es... la de los finales de los años 90, el estallido del 2001 y también quienes pasaron por sufrir y vivir la tragedia de Cromañón, no estando en el lugar, sino viviendo ese momento, esa situación y entendiendo quiénes estaban dentro del boliche de Cromañón cuando sucedió la tragedia. Y en esto digo también aparecen sus libros. Yo quería recomendar un par de cosas, como por ejemplo su novela Luces Calientes, que es una novela que sucede en el contexto del 2004 y de la tragedia de Cromañón. Yo leí un libro de ensayos que se llama Nací en una generación, periodismo, monotributo y cultura. Me parece un título maravilloso, que tiene como muchas notas de Walter repasando diferentes temáticas, diferentes autores, pero también tiene dos cosas más. Un libro del 2018 que se llama Días Distintos, la fabulosa trilogía del fin de siglo de Andrés Calamaro, donde repasa los últimos 3 discos de Calamaro a finales de los años 90, y Un regalo del diablo, 2 minutos, Valentín Alsina y la reinvención del punk argentino, que también tiene que ver mucho con los 90 y con esa generación. Y también leí mucho sobre la cuestión de cómo le llama la atención o es una temática recurrente la violencia. Entender la violencia, cómo sucede, a quién le sucede. Incluso, bueno, vamos a ir escuchando, recién, por ejemplo, el libro, el poema que escuchamos sobre no tener una casa, es un tipo de violencia. Totalmente. Y después vamos a ir viendo en otros poemas cómo también eso aparece. Ser inquilino es un tipo de violencia bastante. Sí, total. Hablando de eso, en el libro le preguntan, en el libro de Calamaro, cuando te refieres a una época, cuentas lo que estaba pasando en Argentina, especialmente en el conurbano, y cómo la autoridad política decidió dar talleres de arte gratuitos. Lo loco de esto fue que te inscribiste en un taller de teatro. ¿Esa fue tu primera experiencia artística? Y dice, fue súper interesante eso, hablando de esta época, ¿no? Porque si bien el estallido del 2001 ocurrió el 20-21 de diciembre, todo el periodo 2000, 2001 y 2002 fueron terribles y había como una sensación en el conurbano de no futuro. Yo creo que también acá nos pasaba, digamos, creo que había como una, pero me imagino que en el conurbano con la densidad de población debía ser mucho más fuerte. Más espeso. Claro. Como que no estábamos en los planes estatales de nadie. Yo había terminado el secundario y de golpe me encuentro en ese estallido social. Entonces pensé a pensar mis caminos posibles para seguir mi vida. Pero además sentía que la sociedad me estaba mostrando una indiferencia absoluta. Cómo se configuraba una cosmovisión y cómo uno empieza a entender el proceso interno de intervenir en un país. Eso fue lo que aprendí y lo hice desde ese lugar, desde el conurbano. Y le preguntan, ¿qué es un lugar menospreciado? No solamente por la autoridad política de distintos signos, ¿no? En principio es ignorado y luego es eso lo que vos decís. Y sí, es mirado con recelo y también hay mucha gente que se hizo una idea prejuiciosa de ese lugar y listo, se queda con esa idea. A un tipo de Palermo incluso le puede parecer exótico ir a Florencio Varela. Después de la segunda parte de los 90... el conurbano empieza a tener una presencia fuerte. Si bien en toda la historia de la literatura hay gente del conurbano, desde Perlonger, que hemos también abordado en este programa, sí. Pizarnik, que también hemos abordado en nuestro programa, Fogwill, que deberíamos abordar, y hay gente que ha contaminado la cultura de este país. Me gusta que use la palabra contaminado también. A mí me parece que eso es algo que aparece en muchos poetas y que a mí me parece zarpado esto de ir contaminando la cultura. Exacto. Pero la importancia del conurbano cambió en la segunda parte de los 90. Que también es muy interesante la lectura que tiene sobre el barrio y sobre el conurbano, que después vamos a ir ahondando un poquito en eso. Yo traje algo sobre la escritura. Dice, voy a citarlo, después lo debatimos. Dice Walter: la escritura literaria permite destronar la falsedad del discurso institucional frente a lo real. Digamos, la escritura permite eso, como sacar el discurso institucional. Es decir, uno aprende el abecedario y de ahí llega hasta donde puede y después esa educación te permite falsear lo que sucede. A vos
y a tus pares y a tus enemigos. Te inventás una historia que repetís frente a cualquiera. Bueno, yo intentaba romper con la capacidad inevitable, irresistible de adornar los fracasos. Es decir, esto, bueno, si tengo tomo la escritura literaria para narrar o construir algo sobre mí, sobre quienes me rodean y sobre mis enemigos. Bueno, uno ahí a veces cae en la idea de adornar cuáles son mis fracasos para que no se noten. Digamos, bueno, él se resiste a eso y trata de mostrar por ahí sí esos fracasos de otra manera. Creo que por eso también me caía mal, me caía bien Walter, mal no, bien. Y después sobre la solemnidad. Vieron que acá siempre hablamos en el programa sobre esto de la poesía y que está ahí arriba. Sí. Bueno, y dice Walter: en cuanto a la solemnidad puedo decir que es una falacia a la cual nunca le rendí ningún tributo. Para los que tuvimos alguna que otra tragedia inolvidable en la nuca, sabemos que la risa, la desprolijidad, el error y la constancia son nuestras únicas herramientas posibles para sobrevivir al mundo y a las tentaciones que siempre tienen forma de la indulgencia y el respeto a instituciones que no se lo merecen. A veces eso, la solemnidad parece como respeto a instituciones que por ahí no se merecen ningún tipo de respeto. Así que está bueno pensar cómo no caer en esa solemnidad, que es algo que hemos charlado en varios capítulos con varios poetas, no sé, desde Vicente Luis, pasando por, no sé, ahora no se me ocurre otra, pero que lo hemos charlado, digamos, mucho a esta idea de lo solemne de la poesía, que es algo que este programa trata de correr un poquito del lugar. Totalmente. Ahí hay algo que a mí me resuena. Yo me metí mucho en el territorio de cómo él piensa lo barrial en relación a la literatura, ¿no? ¿Por qué? Porque me gusta, y que lo hemos hablado también mucho y siempre lo pensamos en este programa, cuál es el territorio desde el que uno escribe, ¿no? Cómo uno lee la vida de una manera y lee su lugar de procedencia de una manera. Y no solo lee libros, sino que lee lo que hay alrededor, y eso también se traslada a la escritura de alguna no como biografía, sino como ficción, digamos. Y cómo eso se va construyendo nuevos mundos acerca de eso que nos rodea. Y en relación a eso, dice, bueno, perdí, acá está. Él dice que llega de Corrientes, donde nace, al conurbano, ¿no? Con su madre. Entonces le pregunta, bueno, vos naciste en Corrientes y viniste en Buenos Aires desde chico, es así, ¿no? Mi vieja me sacó de Goya, Corrientes, cuando tenía 1 año y unos meses. Nos fuimos a la casa de una tía en el oeste. Hasta que tuve 11 años, paramos un tiempo largo en zona azul, Rafael Casada y San Francisco Solano. Estuvimos dando vueltas por muchos barrios, cambiando de escuelas con muchos grupos de gente. Esto también me parece súper interesante, esta lectura que él hace de todo eso que pasó y de los cambios barriales. Para mí, en general, la relación con los barrios fue de exploración de esos lugares porque siempre eran nuevos. Esto te produce dos cosas. Por un lado, la facilidad para generar cercanía, tratar de insertarte en un lugar. Y la otra cosa, que no sé si es tan buena, es que no te dan ningún temor las despedidas. Cuando dejas de ver a alguien, te adaptás rápidamente a los grupos nuevos, y eso no sé si es bueno o malo, ¿no? El barrio siempre me pareció como un lugar totalmente natural para desarrollarme, para desarrollar vínculos, para poder desarrollar conocimientos y poder descubrir cosas no tan esquematizadas como si hay en Capital Federal. Y dice, ¿cómo es eso?, le pregunta, ¿no? Y acá también hay un montón de cositas interesantes. Hay un tipo de sensibilidad que no se encuentra en los barrios de Capital, o por lo menos yo no lo encuentro. O si querés se encuentra, pero en esos barrios ligados a ritos de pasaje como Mataderos, barrios que están, claro, en un ida y vuelta, ¿no? Sí, como en una frontera. Exacto. La Boca, Pompeya, que están muy en el borde con otros lugares. Para mí el barrio siempre fue como un lugar de la honestidad, de la dignidad. Buscar lo esencial por fuera de la neurosis cotidiana. La ciudad tiene estructuras protocolares burocráticas, que esto también lo relaciono un poco con las instituciones y con la... Hablo de las relaciones humanas. Ahora, yo vivo en Montserrat, casi Constitución, me encanta vivir en un lugar cosmopolita, hay de todas las clases sociales, incluso estoy a la vuelta de sociales. Es un círculo donde hay mucha gente joven, también estoy cerca de la UADE. Para mí el barrio siempre fue eso. Por haber tenido la suerte de transitar esos lugares, la idea del barrio siempre me pareció sanadora y la búsqueda de algún tipo de autenticidad por fuera de lo que implica la separación de las clases sociales. El barrio parece ser esa zona utópica donde se busca lo que nos une, lo que nos iguala, por fuera de las diferencias. Y me parece como súper interesante toda la conceptualización que hace de lo barrial,
para también pensar un poco una literatura que está muy en torno a eso, digamos, tanto en su poesía como, digo, una poesía que hable de los alquileres es una poesía que está en torno a cuestiones que nos pasan a todos en distintos lugares de la Argentina, pero a su vez que pasan en los barrios, digamos, esto de alquiler, de buscar parar una inmobiliaria, que me pareció genial para sufrir, ¿no? Y me parece súper interesante su territorio y desde dónde escribe, digamos. Sí, lo tiene como súper pensado, como cada Total. lugar, qué pasa en cada lugar, eso está zarpado. ¿Te parece que volvamos a escuchar a Walter? Por favor. Una vez me robaron la mochila y las zapas. Eso fue en la plaza frente a la iglesia. Yo estaba solo, yo estaba re loco, re puesto de birra, en paz con el mundo. Y vino uno, me acercó un cúter a la garganta y me sacó la mochila. Y después me pidió las zapas. Yo no quería darle las zapas. Eran nuevas y estaban llenas de vida. El chabón metió presión y me cortó un toque. Sentí las gotitas rojas acariciando mi cuello y le di las zapas y me sentí completamente desnudo. En el viaje a casa, en el 148, no lloré, pero me acordé que en la mochila tenía unos apuntes de la facu. Esa noche Constitución me dejó sin zapas y sin futuro. Bueno, volvimos a escuchar un poema de Walter Lescano que grabó especialmente para el programa. Otra vez surge esto de, bueno, el Constitución y un poco la violencia, ¿no? Y esto de, bueno, las cosas que se llevaron cuando se llevaron esa mochila. Yo quería pasar un poquito a... que a mí me parecía muy bueno esto de entender en qué lugar el mundo literario está, digamos. Y él dice, me gusta porque arranca hablando de la hoja en blanco y termina en otro lado, y por eso lo traje también. Le preguntan, bueno, eso, cómo se enfrenta a la hoja en blanco. Y dice, cuando te enfrentas a la hoja en blanco se hace francamente lo que se puede. Digo, todos los meloneos que andan rondando tu cabeza pueden volverse polvo cuando llegan a tener la forma de un verso. La derrota es constante. O sea, hay que enfrentar esa derrota, ¿no? Porque es constante. A pesar de eso, yo insisto en la escritura porque me interesa sostener ese tipo de vida, la que implica batallar constantemente con el Word. Se nota que escribe en el Word, aparece también eso en otras entrevistas que escribe ahí. Y después dice, como ejemplo, si 23 patadas en la cabeza, que es uno de sus libros de poesía, tiene cierto despojo de metáforas y otras figuras retóricas, es porque surgió de esa manera, desde un comienzo. Y seguí esa estela que para mí brillaba más que ninguna otra tentación. O sea, aparece eso y dice, bueno, lo sigo. Y dice después, en mi caso, eso se traduce en una absoluta falta de interés por la competencia con gente cercana o lejana. Leo a mis contemporáneos, y a los clásicos, y a los olvidados, y a los recuperados. Pero en plan de saqueo. Eso también, ¿viste? Como que esto de no se copien, no copien. Sí, saqueamos. Sí. Además, esto vuelve a aparecer como el 2001, ¿no? Como el plan de saqueo. Sí, voy y total. saco. Y dice, la literatura es, por suerte, un campo donde medirse la pija o la lengua con el otro resulta desoladoramente improductivo. Así que si hay escritoras del otro lado que andan pensando en si es uno mejor que el otro, estás perdiendo el tiempo, como aconseja Walter Lescano. Hermoso, me parece que es un lindo consejo para el arte en general, digamos. Sí, total. Y bien, ya que estamos con esta forma de escribir, acá hay una pregunta que, como escritor te encontrás con el lugar común. ¿Cómo lidias con eso? El lugar común se presenta como el mayor enemigo. Cuando uno se pone a escribir, hay un primer momento en el que todo es descubrimiento, exploración, aventura, y uno está vinculándose con el uso del lenguaje, la apropiación de la lengua y, como decía Saer, ablandar la mano. Después, con el tiempo, la relación con la escritura empieza a profundizarse en complejidad, y una de las mayores complejidades que aparece justamente es la visibilidad del lugar común. Es saber reconocerlo, intentar destruirlo, intentar algún tipo de combate con eso. Hay varias cosas que se pueden hacer para descubrir cuando aparece. Una tiene que ver con algo de base, que es la lectura, una lectura omnívora, si querés. También esto que un poco aparecía ahí, esto de leer a uno, al otro, a los olvidados, también una lectura de todo.
una lectura constante, una lectura cotidiana y también una lectura placentera, pero también tratando de entender cómo están hechos los textos. Una segunda cuestión, me parece, ya está más en relación con el mundo, donde uno ve los discursos que están dando vueltas históricos, si se quiere, de la sociedad de nuestro barrio, de nuestra aldea. Esa frase de pinta tu aldea y pintarás el mundo, yo creo que se puede llevar adelante en la medida que uno puede entender que los discursos que están dando vueltas y están cristalizados en la sociedad se tienen que resignificar en el material literario, que también es como súper interesante, digamos. Digo, esto que decíamos del barrio, digo, no es solo escribir sobre la realidad del barrio, sino darle ese lugar estético a eso, digamos. Cómo llevarlo al mundo literario de una manera que resuene estéticamente. Sí, el cómo y no tanto el qué, digamos. Cómo vas a hacer estéticamente eso. Bueno, vamos a las preguntas filosóficas. ¿La poesía tiene utilidad? Es una buena pregunta siempre, saber si hay una utilidad para la poesía. A ver qué dice Walter. Dice, la poesía no debería tener ninguna utilidad en términos mercantiles y por lo tanto miserables. La creación de un poema debería estar regida por el deseo de hacer que las palabras contengan, una vez que uno la ubica dentro de un verso, cierto sentido novedoso, incluso descarriado. La poesía no te mejora como persona, ni siquiera te ayuda a comprarte una casa o a ganar prestigio social en los asados. Es la hora de la orfandad, hermano. Desde ahí, desde la fuerza de la desesperanza, hay que ponerse a escribir como si nuestra única motivación fuera el hecho de poder terminar un poema y ver si nos queda la respiración suficiente como para poder empezar otro. Y así hasta que el juego finaliza, o se nos van las ganas de todo, o nos bajan la persiana. Maravilloso, digamos, zarpado todo. No sé, no podría agregar mucho más, pero lo traje porque me conmovía esto de decir, bueno, escribo para ver si puedo llevar algo novedoso a la escritura y para ver si me queda aliento para volver a escribir otro poema, digamos. Sí, y cuando termino el siguiente, a ver si tengo aliento para el próximo y así. Me parece hasta motivador entender que, bueno, vas a ir con esa desesperanza de que el poema no va a servir más que para eso, digamos. Y está zarpado como consejo, me parece. Sí, total. Yo por último quería hacer dos alusiones porque ya se nos está yendo el programa. Primero las influencias que también me parecen súper interesantes en esta gran cantidad de lecturas y abanico de lecturas que dice que tiene, o que lee, o que le interesa leer de todo, digamos, no se fija, o sí se fija también, por eso aparecen las influencias, ¿no? Y me resultan re interesantes las influencias. Y después una cosita que está escribiendo un libro sobre Roberto Bolaño, que es un autor que no hemos abordado acá, pero que siempre está con nosotros, ¿no? De alguna manera siempre viene y me encanta. Dice... le pregunta si influyó Cucurto en su literatura, ¿no? En esta lógica de Washington Cucurto, escritor argentino. Otro escritor, claro. Bien la aclaración. Dice, yo sumaría, a Mariana Enríquez, sobre todo con su novela Cómo desaparecer completamente, del 2004, que a mí me impactó muchísimo y que yo creo que junto con Los Lemmings de Fabián Casas y Cosa de Negros de Cucurto hicieron eclosión en mi cabeza porque me habilitaron para que pudiera pensarme dentro de ese territorio que es la escritura. De todas formas, a mí me había pasado también cuando tenía cerca de 14 años y leía Bukowski en un librito que se llama Peleando la Contra. Ahí yo sentí que todos esos textos íntimos que escribí podían tener un lugar un poco más para afuera. Muchos años después, cuando leo a Casas, a Cucurto, a Enríquez, ahí empecé que podía escribir, porque como muchísima gente, no tengo familiares que se dediquen a algo cercano, siquiera al arte. Es más, nadie de mis conocidos y de mi familia directamente terminó el secundario. Entonces, era muy extraño pensarse como escritor, como artista, como lo que sea. La habilitación que me dieron estos autores es pensar que vos podés construir algo como por fuera de lo que es la vida civil. Porque es muy fuerte la presión de subsistir. Entonces me dije, esto es lo que voy a hacer más allá de cómo me gane la vida, ¿no? Y ahí me resulta siempre algo muy interesante, digamos, porque ahora Walter Lescano lo podríamos sumar a parte de estos escritores que él nombra, digamos.
hay algo de que cuando uno se dedica tanto a la escritura como cualquier actividad artística o educacional o lo que sea, digamos, como uno pierde la noción de lo que puede hacer con su oficio, digamos. Sea el oficio que sea, incluso con el oficio de carpintero, digamos, que uno pierde la noción porque uno trabaja, básicamente. Dice, me gusta esto, lo hago, o no me gusta, lo hago porque tengo que ganarme el mango, pero no importa, digamos. Y está buenísimo esto de cómo cómo a él 3 escritores le habilitaron la escritura, y cómo él también seguramente hoy puede habilitar la escritura a un montón de jóvenes que pueden depositar otra mirada sobre la escritura, que no es la mirada que a veces nos venden desde el secundario. Y acá me lleva a su faceta docente también un poco, decir, siempre cuando leía, que dice que es docente secundario, leía, qué lindo tener en este momento como en la secundaria Walter Lescano, digamos, que te pueda llevar por otros caminos de lectura y de escritura, ¿no? Sí, total. Yo los otros no los leí, pero Cosa de Negros de Washington Cucurto es un librazo, así que si alguien anda por ahí buscando qué leer, es un buen libro para recomendar. Yo quería marcar también, no sé si esto no lo pudimos ver del todo, porque bueno, lo seguimos en las redes y demás a Walter, pero bueno, sabemos que está escribiendo una biografía sobre Rosario Blefari, así que más adelante, que fue invitada del programa. Sí. Leeremos esa biografía cuando esté. Está escribiendo, tiene ahí 2 libros de poesía para terminar, que se llaman Conquista del Desierto y Patear el Suicidio hacia adelante. Que el segundo no me parece bien. Esperemos no estar errándole, que todavía no hayan sido publicados, por lo menos lo que buscamos no estaba. Y después el libro que está escribiendo sobre Roberto Bolaño y la literatura argentina, que es como el vínculo de Roberto y la literatura argentina, se llama Los Puentes Salvajes, que también me parece un gran nombre, en referencia a los detectives salvajes. Y también cuenta esto de que siempre tiene como varios Word en el escritorio, y que depende del humor del día va agarrando diferentes Word y los va laburando, digamos. Un libro de poesía, la biografía de Rosario Blefari y demás, que también es un laburo. Y también otra cosa que vi, que lo voy a contar rápido, es que lo primero que buscas cuando está escribiendo una poesía es el primer verso. Y que mientras está pensando ese primer verso, esa primera frase, como que el poema se va armando. Y cuando aparece, es como que si un dique se resquebrajara y tirara toda el agua, bueno, sale todo el poema. Y me pareció una imagen re particular y una manera de laburar re particular. Bueno, busco la primera frase y cuando aparece, todo lo demás se formó. O se va formando en el laburo, digamos. Nada, es una gran alegría para nosotros abordar a Walter Lescano y que nos haya mandado los poemas y que esté acá. Nada, eso. Sí, y bueno, y para cerrar vamos a leer un pequeño ping-pong, una entrevista así de ping-pong de preguntas que le hicieron. La trajimos porque nos llamaba mucho la atención algunas respuestas que nos parece que también son como simbólicas de lo que por lo menos creemos o consideramos de contar de Walter Lescano. Totalmente, así que vamos con eso. Un músico, una canción, una película. Un músico, Charlie Watts. Una canción, De Nada Sirve, de Morris. Una película, Don't Look Back, de Martin Scorsese. ¿Le parece que existe relación entre escritura y psicoanálisis? Totalmente. También hay relación entre literatura y albañilería. Puede ser otro por un día. ¿Quién y por qué? Me gustaría ser Mark Chapman para suicidarme antes de matar a Lennon. ¿Leer te da alas? Leer te da cuchillos y escopetas y pozos ciegos y destrucción. Leer te mete en el corazón de la experiencia. Es decir, leer te da cualquier cosa menos alas. Y es una suerte. Yo no vengo de ningún barco, soy hijo de esta tierra sucia. Yo no vengo de ningún barco, soy hijo de estos árboles sin nombre. Yo no vengo de ningún barco, soy el fuego que se resiste a pedir perdón. Yo no vengo de ningún barco, soy hijo de las flechas creando un destino. Yo no vengo de ningún barco, soy hijo de los puños en alto. Yo no vengo de ningún barco, soy la oscuridad más hermosa de los tiempos. Yo no vengo de ningún barco, soy hijo de los miedos vencidos. Yo no vengo de ningún barco, soy hijo del futuro ardiendo. Yo no vengo de ningún barco, soy hijo del pan mojado en mate cocido. Yo no vengo de ningún barco, soy hijo de los días felizmente desperdiciados.
Yo no vengo de ningún barco. ¿Qué mierda es un barco? De nada sirve. Tipo dice que un libro verdadero tiene el poder de achar un océano congelado. Yo, sin darme cuenta, le regalé un libro venenoso. Un libro verdadero entra con una frase que destroza el juicio. El libro venenoso es una fosa, una novela siempre. El protagonista es un escritor radical y excéntrico que habla como soñabas hablar cuando tenías 18 y que tiene los libros que a veces vas buscando. A los 3 días de regalarle el libro, empieza a suspenderme las salidas. Me doy cuenta de lo que pasa, pero ya está. Perdí. Oigo cómo zumba el bicho raro en su garganta. Primero pediría un manual para entender esta novela. Gestos erróneos. Una trinchera literaria contra los operadores del olvido. Como amo la música que... Toda la edición musical de Gaby me vuelve loco. Te emociona. Sí. Hay como muchos momentos donde digo, hay que quedarse acá, ¿no? Muy bien. Así que bueno, hermoso. Bloque 3, último bloque de este programa. Bloque de saludos, de amor, de alegría, de jirafas y de leones. Pero antes que nada, antes de continuar con este bloque 3, te voy a preguntar, Palito, la pregunta obligada: ¿qué leíste y por qué? Bien, leí del libro Señora Fantasía de Paula Trama, que reúne varios de sus libros publicados en diferentes momentos, un poema que se llama Bicho. Lo elegí porque me gustaba primero traerla para ver si en algún momento puede ser invitada. Estamos haciendo esto de hacemos lobby, ¿no? Hacer lobby. Pero también porque además de escribir poesía, tienes una banda que se llama Los Besos, sí. Que acabamos de también escuchar un tema. Entonces también por eso, para ver si podíamos escuchar un tema de Los Besos. Lo traje porque me gusta la frase de que un libro verdadero tiene el poder de achar un océano congelado, que me parece que es una sensación que alguna vez podemos haber llegado a sentir, de leer un libro y sentir que algo de un hachazo se destruye algo gigante. Y también esto de que un libro verdadero entra con una frase que destroza el juicio, que es un poco también parecido, pero que también pasa esto de... Tenemos libros que recordamos por tal vez una frase, digamos, o una imagen que se construyó con una frase, y los recordamos por esa razón. Y después esta sensación de decir, bueno, le doy un libro, pienso todo esto de un libro, se lo obsequio a una persona y esa persona se aleja y no está más, digamos. Esa sensación de vacío ante esa situación de considerar lo potente que es un libro. Me gustó cómo esas imágenes se fueron construyendo para dar esa sensación de que no está esa persona a la que le obsequió un libro, digamos. Por eso creo que lo elegí. Hermoso esto que traes también, porque hay algo de que es verdad a quienes nos gusta la lectura. Siempre todos que tenemos ese libro que nos cambió la vida, que decís exactamente eso: este libro a mí me cambió la vida, digamos, como que fue un libro bisagra en algo en tu adolescencia o en esto. Digo, como que no sé por qué, pero creo que no hay nadie que no me haya dicho: a mí este libro me cambió la vida. Yo ahora no lo leo más a este autor, pero me cambió la vida en ese momento. Y está buenísimo. Digo, es verdad que destruye y arma caos y destrucción. Algún día podríamos ver si hacemos los libros que nos cambiaron la vida. Oh, qué lindo, que estamos en esta un mesa. Especial así, sí, me encanta. Y ver qué nos pasa con eso. Vamos con así eso. que nada, por eso lo traje. Bueno, gracias, Palito, hermoso lo que trajiste. Vamos a los saluditos. Vamos a los saludos. Primero vamos a empezar a saludar, un saludo muy especial a un nuevo auspiciante que vamos a tener en este programa. Un nuevo apoyo. Y eso es como muy lindo, que este programa pueda seguir sumándose apoyos.
y que podamos contribuir o construir en conjunto con otras instituciones u otros organismos, ¿no? Y en este caso es la Secretaría de Investigación y Posgrado de la Facultad de Arte de la UNICEN se suma a apoyar este programa y nosotros a apoyarlos a ellos y a ellas. La Secretaría de Investigación y Posgrado de la Facultad de Arte está ofreciendo las carreras de posgrado, maestría en teatro, convenciones alternativas en dirección escénica, diseño escénico y actuación, y la maestría en arte y sociedad latinoamericana. Además de distintas diplomaturas y seminarios y seminarios de posgrado. Se encuentra abierta en este momento, esto escúchenlo, se encuentra abierta en este momento la inscripción al seminario de posgrado Grietas de una Memoria, Genocidio y Arte Contemporáneo, a cargo de la docente Laura Pomeranz. ¿Pero por qué me interesa esto? Grietas de una Memoria, Genocidio y Arte Contemporáneo. Porque a este programa lo escuchan un montón de artistas de la ciudad. Y es súper interesante para hacerlo porque este seminario está abierto a la comunidad. Ah, perfecto. Eso está buenísimo. Así que Grietas de Memoria, Genocidio y Arte Contemporáneo puede ser tomado por interesados externos a cualquier carrera, externos a la universidad. El seminario cuenta con una modalidad de dictado a distancia y presencial, por tanto puede ser tomado por interesados que no residen en Tandil también. Ah, bien. Así que espectacular. Porque tenemos también un montón de oyentes que son de afuera. Dará inicio el miércoles 1 de junio a las 10 a.m. Y para mayor informes, inscribirse, pueden comunicarse a la investigación@arte.unicen.edu.ar, presencialmente 9 de julio 4:30 o al teléfono 2494 44 40 631 interno 210, y si no, busquen Facultad de Arte, UNICEN, Secretaría de Posgrado, y ahí también les va a aparecer. Y los dejamos, si quieren, lo compartimos en un ratito en las historias de Instagram de Gestos Erróneos para que lo puedan ver ahí también. Sí, y la clase del 13 de junio a las 16 horas será abierta al público en general y se transmitirá en vivo por el canal de YouTube de la Facultad de Artes también. Así que, una maravilla. Y si mencionan este programa, obtienen un descuento especial en el arancel. No, me jodés. Así que si van y dicen, che, escuché en Gestos Erróneos que van a estar dando este seminario y se quieren inscribir, obtienen un descuento especial en el arancel para quienes escuchen este programa. Así que hermoso. Y por último, como el miércoles que viene es feriado y no vamos a estar, vamos a invitarlos también desde la Secretaría de Posgrado a la proyección y debate de La Vuelta al Campo del colectivo documental Semillas. El documental exhibido es un documental exhibido en más de 20 festivales de cine alrededor del mundo. Es un gran aporte al debate alrededor de la agroecología y sus tensiones con la agroindustria. Es el quinto documental de producción colectiva y problematiza sobre el lugar de las organizaciones campesinas y socioambientales en la actualidad. Con la presencia de su director, es con entrada libre y gratuita la proyección de este documental que se va a hacer entonces en el Centro Cultural La Compañía, eso. Bien. El viernes 27 de mayo, 18 horas, en el Centro Cultural La Compañía. Bien, ese es un planazo también. Planazo. El viernes que viene. Viene. Así que, bueno, nos vemos por ahí para ver el documental. Sí, y muchas gracias a la gente ahí de posgrado de la Facultad de Arte. Un gran abrazo, gracias por sumarse a apoyar este programa. Ahora vamos a mandarle un gran saludo a Néstor Di Paola, que lleva adelante Ediciones del Chapaleo Fu, que es una editorial tandilense que lleva 26 años publicando libros de autores de Tandil y la región. Podés publicar tu libro con esta prestigiosa editorial de Tandil. También ofrece corrección gramatical y de estilo para que tu libro vea la luz libre de posibles errores. Además, podés corregir tu artículo para un congreso, tu trabajo de tesis, tus informes anuales del trabajo. Así que para recibir cualquiera de estos servicios o para publicar tu libro, te comunicas con Néstor Di Paola al 2494-628639. Lo voy a decir de nuevo, 2494-628639 o a nestordipaola@gmail.com. Si te comunicas con él, tenés un 20% de descuento en cualquiera de los libros de la editorial, comprándoselos a él directamente. Y también le vamos a mandar un gran saludo a Dani y Tati, que llevan adelante la librería La Bullanga, que es una librería de editoriales independientes, autogestivas y cooperativas, libros para imaginar y caminar nuevos mundos.
Para saber de los horarios, los catálogos, las diferentes actividades que lleva adelante La Bullanga, pueden seguir sus redes, que son labuyanga.librería, tanto en Instagram como en Facebook. Se pueden comunicar, si no, al 2494 60 53 88. Se pueden acercar al local de La Bullanga, que queda en Colón 1479, al lado de la Biblioteca Salceda, ahí en la sede del Club Ferro, en Colonia Arana. Pueden acercarse, ver cómo los tilos se están deshojando y conocer un poco la librería, que queda en un lugar maravilloso, ver todo el catálogo, conocer el espacio, que es re bonito. Pero además hay 40% de descuento con la cuenta DNI los viernes y los sábados. Y en este programa tiene una palabra clave que vos vas, la decís y en tu compra tenés un 10% de descuento que se acumula a los demás descuentos de la cuenta DNI, de las páginas, de las diferentes tarjetas y 50%. demás. Así que, por ejemplo, con Viernes, cuenta DNI, sábado. si decís la palabra clave, tenés un 50%. La mitad de precio el libro. Así que la palabra clave de esta semana es... La palabra bardo. Así, la oración esa. La palabra bardo, ese verso específico de ese poema de Walter Lescano. Lo van, lo dicen y eso funciona como palabra clave, y digamos. tienen un 10% de descuento, así que ¿Un recuerden 10%? la palabra bardo. La palabra bardo. Así que, bueno, ¿seguimos con los saludos? Seguimos. Vamos a escuchar el primer saludo especial que nos llega. No siempre pasamos audios, pero esta vez vamos a pasar un saludo especial, así que vamos a escucharlo. Hola, soy Walter Lescano y les mando un saludo a Facundo, a Palito y a Gaby, que hacen gestos erróneos. Que vaya todo hermoso por ahí y un abrazo gigante como un templo. Muchísimas gracias por la onda, el interés y la amabilidad. Mega aguante. Un abrazo grande como un templo nos mandó. Qué lindo saludo. Ese abrazo gigante, hermoso. Y al último, nada, me encantó. Sí, mandamos sí. un gran saludo a Walter Lescano. Nos alegra muchísimo, ya lo dijimos, pero que haya sido parte de este programa. Y nada, así que le mandamos Gracias un por el abrazo. aguante. Esperemos que le haya gustado. Sí, y esperemos. gracias por el aguante, total. Bueno, ¿seguimos con los saludos? Seguimos. Ahora ¿No? sí. Le voy a mandar un saludo a el Peti. A Esteban ahí, Esteban el Peti Calvo, que nos estaba ahí también escuchando y me estaba preguntando unas cosas también aparte. Un saludo. Ya me perdí. A ver, seguí vos. Para que estoy buscando. Estamos los dos en cualquiera. No, le voy a mandar un gran saludo a Sabri Rayo Canción, que está en Ayacucho. Nos etiquetó en una historia, me contestó acá, que dijo mandenle saludos a Laya. Se dio cuenta que el poema que yo estaba leyendo era de Paula Trama mientras lo estaba leyendo. Festejó el temazo de los besos que pasamos y después me pide disculpas por jeder. Dice, me siento libre como en un chat de YouTube en vivo, porque mandaba así como un mensaje atrás del otro. Qué bien. Así que qué le bien, mandamos sí, es lindo, un gran saludo a Sabri allá en Ayacucho. Que encima hoy estuvo censando, así que debe estar descansando después del censo. Ahí va, toda la gente que llegó de censar. Un montón. ¿Sigo? Yo sí, le voy a mandar un saludo más a Julita Esquivel, que estuvo de cumpleaños. Una gran actriz y teatrera de la ciudad. Así que también le mandamos un saludo a ella. Le voy a mandar un saludo a mi viejo, a mi vieja Polo y Katy, y a mi hermano Leandro, que nos están escuchando. Dicen que fue muy lindo el programa. Bueno, Y yo creo creo que que no tengo más. No tengo más. Hoy fue un día de pocos saludos y mucha amabilidad. Están todos de resaca de censo. De censo. Hoy vi uno que decía, había puesto, me tomé como 15 Fernet, acá tiene el código. Me encantó. Le he pegado en la puerta, es como, antes de acostarse se acordó. Dijo, boludo, la puse. Voy a ser responsable y voy a dejar el código del censo. Bueno, vamos a dar por finalizado este capítulo 49 de Gestos Erróneos, que fue llevado adelante por Facundo Di Paola, por mí, que soy Darío Ledesma y me dicen Palito, en la operación técnica y selección musical Gabriel César. Y nos vamos a ir, como siempre, escuchando un poema que nos grabó especialmente el invitado del día de hoy, el querido Walter Lescano. Las peores vacaciones de la historia. Los felices no escriben. ¿Cómo hacen para soportar la vida? No tengo idea porque no soy uno de ellos. Pienso en eso ahora que una depresión express me cogió, me hizo hijitos
y me dejó tirado en la cama con el pulgar derecho en la boca. Como pude me arrastré hasta la computadora, abrí el Word y puse algunas palabras. Acá están mis pastillas, mis placebos, mis botellas de alcohol, mis venas visibles, listas para ser cortadas. La página en blanco es un desierto ardiente y peligroso. ¿Cómo soportan la vida los felices? Estoy desnudo todavía porque para vestirse hace falta ánimo y ganas de mejorar el mundo. Yo no tengo ganas de eso. Lo mío es modesto, tipeo palabritas que son como larvas, proyectos de vida que tienen que cumplir una función, sacarme unos segundos de este estado. ¿Cómo soportan la vida los felices? Voy a recordar durante mucho tiempo esta madrugada, la madrugada en la que se murió David Bowie, y quise despertar a todos mis familiares para contarles. Pero ellos están lejos ahora y no les gusta Bowie como a mí. Para mí es vital escuchar un tema suyo al menos una vez al día. Ahora él ya no está y yo sí, y eso, por donde lo mires, es una injusticia. ¿Cómo soportan la vida los felices? Este poema se me escapa. Las gotitas de sudor caen en el teclado cerca de las miguitas de pan. ¿Qué estoy queriendo decir? Que el calor es un espanto, que mis sueños adolescentes se convirtieron en pesadillas, que hoy se volvió a su planeta alguien hermoso, que el rock está vivo, que tengo ganas de escribir algo decente. ¿En serio? ¿Es eso? ¿Cómo soportan la vida los felices? Enero en Buenos Aires, con mucho cemento alrededor, sin un peso ni aire acondicionado. Señores, estas son las peores vacaciones de la historia y el planeta sigue siendo un lugar solitario. Sin embargo, hay una cerveza en la heladera que me dice: no te vayas. Gestos Erróneos cuenta con el apoyo del área de cultura de la UNICEN. Creamos con arte, hacemos cultura.